Buenas tardes. A continuación, nosotros vamos a presentar sobre los indicadores KPI aplicados a la productividad. Frecuentemente, hay ocasiones que las empresas tienen ese error de que no saben cómo verificar o cómo administrar el tema de la productividad, porque a veces se da que las empresas tienen esta ineficiencia dentro, ya sea por tanto de los trabajadores, a veces se da por las máquinas, y a veces los administradores no sabemos cómo hacer este tema del control de la productividad. A veces tenemos periodos que son más altos y a veces tenemos periodos que son más bajos. Entonces, lo que se trata aquí es de tener un control y tener información más que todo que nos permita la toma de decisiones, ya sea para mejorar o para cambiar ciertos aspectos que nos impidan a tener una buena productividad. Sabemos que los indicadores KPI es dentro del Business Intelligence que hoy en día estamos manejando, que se trata de cómo administrar información y cómo estos indicadores nos pueden guiar hacia el mejor control de la productividad. En este caso, nosotros vamos a presentar una parte teórica y también vamos a tratar de explicar mediante un ejercicio práctico cómo es que se puede llegar a hacer los análisis dentro de estos artículos, de estas herramientas como son los indicadores KPI. Listo. Yo les voy a hablar un poquito de los términos que vamos a estar escuchando y viendo en el proyecto. Primero, ¿qué es una producción? La producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y la materia prima con el fin de elaborar y fabricar bienes y servicios. Esto con el fin de satisfacer la necesidad humana. Cámbiale, por favor. Eh, ¿Qué es un indicador? Los indicadores son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones. Es la definición de los indicadores y entre los principales atributos de un buen indicador está la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance. En el caso de los indicadores, son fórmulas matemáticas que se aplican a determinadas variables, como precio y en este caso producción, con el fin de recoger los determinados comportamientos de los mismos. Cámbiale, por favor. ¿Qué es un indicador KPI? KPI, o mejor conocido como un indicador clave de rendimiento, es una métrica que es medida cuantificable y bien definida, que se usa en el sector de la producción para evaluar el rendimiento a largo plazo. Las empresas del sector de la producción utilizan KPI específicos para supervisar, analizar y optimizar operaciones, y es habitual que comparen sus rendimientos con el de la competencia en el sector. Cámbiale, por favor. ¿Qué es un KPI aplicado en la producción? La importancia de los KPI de producción radica en el hecho de que sirven para poder analizar objetivamente los resultados de una empresa. Su principal ventaja a otros medidores es que son objetivos y perfectamente tangibles. De esta forma se pueden comparar con métricas anteriores y, en consecuencia, determinar si los cambios llevados a cabo desde la obtención de dichas métricas hasta las actuales han sido positivas o negativas. En otras palabras, permiten analizar de forma objetiva si una estrategia empresarial ofrece buenos resultados o no, y en consecuencia determinar si es necesario un cambio. Cámbiale, por favor. Una métrica. Las métricas de negocio son valores numéricos que sirven para analizar el rendimiento de una determinada acción o un proceso dentro de la empresa. Cualquier cosa que se realice dentro del ámbito empresarial y sea medible es una métrica. Las métricas se suelen expresar utilizando unidades o porcentajes y se obtienen a partir de de una herramienta de medición que muestra un valor que puede considerarse como global, pero no permite evaluar las acciones de la empresa sobre ello. Con la tecnología actual se puede disponer de métricas en todas las áreas de las empresas, con valores en tiempo real, lo que permite tener una visión global y certera de la misma. Ya,
Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a hablar acerca del KPI y métricas de producción básicas. Primero que nada hay que tener muy en cuenta que la aplicabilidad del KPI en la empresa en un inicio no será 100% certero, ya que este tendrá limitantes al momento de, por ejemplo, los parámetros o la información a tener en cuenta para la aplicación del KPI será un poco sesgada, ¿no? Ya, sin embargo, conforme transcurre el tiempo, el análisis será más eficaz, es decir, ya quienes sean prácticamente sean los agentes a realizar este proceso o este proceso del KPI, van a poder, o sea, van a poder tener más claro cómo elaborar o cómo realizar un KPI de eficiencia en la empresa. Específicamente vamos a ver en la producción de una, ¿no? Sí, por favor. Ya, tenemos los tipos de KPI. El primero es el rendimiento. Ya, este tipo de KPI es uno de los más importantes o relevantes dentro del proceso productivo, ya que prácticamente mide la capacidad de producción de una máquina o inclusive de una planta, ¿no? De producción. Y por tanto, este proceso de medición se lleva a cabo en un periodo, o sea, en un periodo determinado, establecido prácticamente. Sí, ya, me estaba olvidando que la fórmula del rendimiento es igual a cantidad de unidades producidas sobre el tiempo. Puede ser en horas o en días, etcétera. Ya. El segundo es tiempos de ciclo. Eh, Aquí tenemos su fórmula que dice tiempo de ciclo es igual a hora de finalización del proceso menos la hora de inicio del proceso. Ahora bien, en el sector de la producción, el tiempo de ciclo es el tiempo medio necesario para fabricar un producto. Ya. La métrica del tiempo de ciclo se puede utilizar para calcular el tiempo en que prácticamente se tarda en realizar o fabricar un producto. Cada componente del producto final e incluso incluir, en este caso podemos incluir la entrega al usuario final, todo ese tiempo, ¿no? Ya, de este modo el tiempo de ciclo se puede usar tanto para analizar la eficiencia general de un proceso de producción a macroescala, también como a microescala. Sí. Ya, tres. Tenemos previsión de la demanda. Su fórmula es igual a materias primas por el ritmo de la producción. Ya, esta métrica es utilizada para calcular las cantidades de materias primas necesarias para satisfacer prácticamente la demanda futura. Sin embargo, en este tipo de KPI se presenta, podría decirse así, un sesgo, debido a que nosotros que formamos parte de la empresa, por lo general no sabemos al número exacto la demanda sobre nuestro producto. Sin embargo, podemos hacer estimaciones. Ya, sigue. Como cuarto tenemos la rotación del inventario. Su fórmula es igual a costes de los productos vendidos sobre el inventario medio o promedio. Ya. Esta medida determina cuántas veces se vende el inventario durante un tiempo o un periodo determinado. Podría decirse durante el año o el periodo contable, ¿no? Eh, en referencia a la contabilidad. Y además ayuda a analizar la efectividad del uso de los recursos. Ya. Por último, tenemos el llamado consecución de la producción. Su fórmula es igual a cantidad de periodos de tiempo con el objetivo de producción cumplido dividido para el total de periodos de tiempo. Ya, esta métrica del rendimiento de producción mide el nivel de producción en un periodo de tiempo concreto y calcula
durante qué porcentaje de tiempo se alcanzó un nivel de producción determinado. Ya. Sigue, por favor. Ya. Ahora, es bueno tener en cuenta que, ¿qué hace que un KPI o métrica de producción sea bueno? Aquí dice que es posible que no exista una métrica de producción estándar para lo que se necesita analizar. Entonces, puede crearse una métrica de producción propia teniendo en cuenta los siguientes factores. Ya, primero que nada, tendríamos que tener en cuenta el giro del negocio, prácticamente a qué se dedica nuestra empresa para poder realizar una métrica de producción buena. Sigue, por favor. Ya, aquí dice que todos los KPI necesitan un objetivo claro y definido. Eh, a este objetivo se requiere, por ejemplo, establecerlo de manera cuantitativa, es decir, de forma numérica. ¿Sigue? Otro punto a tener en cuenta es que el análisis debe ser muy objetivo. Es decir, prácticamente estamos aquí analizando el progreso de nuestra empresa, el progreso sobre la producción. Y este debe ser prácticamente objetivo, sistemático, para que con ello a futuro no se presenten errores de cálculo, ¿no? Ya, y por último tenemos a elaborar informes sobre los datos. Es tan importante como recopilarlos. Esto se refiere a que se tendrá que crear informes con la frecuencia que requiera cada uno. Es decir, por ejemplo, como existen varios KPIs, a estos se lo requiere hacer un análisis por separado para, por ejemplo, determinar si existen fallas o ver en qué puntos es fuerte la producción y, por ejemplo, a futuro tomar unas buenas decisiones. Gracias. Continuando con esto, tenemos lo que es lo que ya en sí es el KPI de eficiencia productiva. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos distintos KPIs también. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo de inactividad de la máquina, aunque se utiliza habitualmente como métrica de producción para dar una imagen general de cómo se lleva a cabo una operación, no da una imagen detallada de todo el proceso. Es decir, aquí nosotros en este KPI vamos a calcular qué tanto se demora una máquina en producir cierta cantidad de unidades. Y a base de este tiempo, a base de lo que nos arroja el indicador, pues nosotros sabemos si es que la máquina en sí está siendo eficiente o no está siendo eficiente. Supongamos que una máquina se está demorando el doble de lo que otra máquina se demora, entonces nosotros podemos tomar la decisión de reemplazar esa máquina o esa máquina por otra mejor. Continuando, tenemos que el porcentaje de mantenimiento planificado es muy importante, ya que aquí nosotros también podemos establecer ciertos porcentajes límites o bases, por ejemplo, en intervalos, digamos del 0% hasta el 50% es que la máquina o la productividad está muy baja. En cambio, si es que nosotros ponemos otro intervalo, digamos de 50 hasta 85% del desenvolvimiento de esta máquina, nosotros asumimos que la máquina está yendo en un rendimiento regular, pero no tan bien como deseamos tenerlo. Y supongamos que en el otro intervalo va de 85 al 100%, estamos perfectamente con un rendimiento muy avanzado. Entonces este incentivo, este KPI nos permite establecer si es que el porcentaje de esta máquina, ya sea por turnos, ya sea por horarios o así, o por áreas en este caso, se puede establecer dependiendo de cómo funcione en sí. Otro caso también tenemos la desviación del rendimiento de materias primas. Hay casos de que las máquinas tienden a no ocupar el 100% de una materia prima. Y esta materia prima ya hace que nosotros incurramos en gastos o en costos. Entonces, lo que a veces nosotros buscamos es que la tecnología con la que estemos trabajando sea la mejor procesamiento en este caso, ya sea para procesar en este caso, como vemos ahí, ya sea la madera, ya en el caso de las petroleras, el petróleo que esté en bruto. Y bueno, entonces todo esto nos sirve para determinar si es que nuestra maquinaria, lo que nos ayuda a nuestra productividad, está yendo por buen camino. Otro muy importante que vamos a asimilar dentro de lo que es el ejemplo práctico es la eficiencia general de los equipos. Supongamos que nosotros tenemos una empresa que ya lo vamos a presentar de ensambles.
Entonces, si es que la empresa no, o las máquinas no están teniendo buen beneficio, no están teniendo un buen rendimiento, el indicador nos va a indicar que esto va a tener, yo que sé, una eficiencia del 34%, del 20%, y así. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros como los administradores de que si la máquina tiene un porcentaje muy inferior al intervalo que se estableció, entonces es decir que esa máquina no está funcionando para nada. Pero supongamos que una máquina está teniendo en sus 3 turnos excelentes rendimientos. Entonces aquí nosotros tenemos que ver si es que se acerca al 100% de la puntuación que nosotros establecemos como lo que queremos como meta, o si es que, o el caso contrario, de que se vaya inclinándose a no cumplir con la meta establecida. Es por eso que nosotros vamos a presentar un ejemplo de cómo está relacionada esta partecita de la productividad dentro de un ejemplo en Excel. Entonces, el ejemplo va a ser determinado algo así, donde nosotros vamos a tener el indicador, que como lo vemos aquí, están las máquinas, están la suma de ensamblados para el 2021 en este caso, la eficiencia que esta tiene, y por ejemplo aquí nosotros dividimos en 3 aspectos, aspecto 1, aspecto 2, bueno, por turnos, turno 1, 2 y 3. Y al final nosotros tenemos la sumatoria de ensamblados y también la sumatoria de eficiencia total que las máquinas están teniendo dentro de nuestra empresa. Aquí, esto es un modelo un poco básico, pero también es muy interactivo, ya que nosotros, por ejemplo, podemos hacer el análisis de que si es que, suponiendo, vamos a tomar en el turno 2, que sería el funcionamiento de la empresa, digo, de la máquina, en el turno de la tarde. Entonces, supongamos que quiero ver de la empresa DOSA, de la máquina de DOSA. Entonces, vemos que tiene un total de sables de 3000 y total de eficiencia del 40%. Pero supongamos que quiero ver de la misma máquina el turno 3, ¿cómo va de noche, por ejemplo? Pues vemos que esta máquina tiene un total de eficiencia de 26%. ¿Cómo le hacemos esto? Entonces, tenemos a continuación la tablita de datos, es muy pequeñita, pero se puede entender. Vamos a partir de aquí de 3 conceptos básicos de Excel. Vamos a trabajar con el pivot y también vamos a trabajar con vinculación de celdas. Entonces, para eso, nosotros vamos primero a Power Pivot, vamos a crear o agregar un modelo de datos, como lo que tenemos aquí. Vamos a aceptar esta partecita de acá. Esperemos que se nos cargue y listo, cerramos. Y ya vemos que aquí ya tenemos nuestra tabla hecha. Nos vamos ahora a vamos a crear nuestras medidas en este caso. Y por ende nosotros vamos a una nueva medida, vamos a calcular lo que es la eficiencia dentro de nuestras maquinitas, que es en este caso la eficiencia en este caso, y la fórmula está determinada de la producción. Vamos aquí zoom, la producción en el año actual, que es en este caso 2021. Cerramos los paréntesis, vamos a establece la sumatoria de las máquinas, los ensambles que presentaron una falla. Vamos a cerrar igualmente acá para hacer una división. Y va a ser sobre lo que es la producción, la sumatoria de la producción de la método de la programada para 2022. Entonces vamos aquí a hacer esto. Y aquí vamos a comprobar la fórmula, si está yendo bien, está todo perfecto. Entonces nosotros tenemos ya una medida. Vamos a sacar otra que sería de nuestro objetivo, que lo que aquí tratamos es de que las máquinas lleguen a su 100%. Y en este caso, ¿cómo sabemos? Solo ponemos que aquí es igual a 1. Con eso ya determinamos si es que va a llegar del intervalo de 0 a 1, donde 0 es 0% y 1 es el 100% de la efectividad o rendimiento de esta máquina. Comprobamos la fórmula, tenemos que sí está bien y le damos a aceptar. A continuación, nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestro KPI. Entonces vamos acá a lo que es el nuevo KPI y vamos a establecer lo que es la eficiencia, como ven aquí, y el objetivo, como está aquí, como medida. Entonces nosotros vamos a determinar el intervalo que va. Si es que mi maquinita o nuestra máquina está yendo regular, entonces podremos decir que el rendimiento de esta va hasta el 50%. Pero en el caso de que este es el intervalo negativo, que no me está rindiendo muy bien como yo quiero, pero vamos a establecer otro intervalo en el donde está yendo regularmente,
podemos ponerla hasta el 90 hasta el 85%, me parece bien. Pues aquí vemos cómo podemos ver el icono que nos permite establecer así visualmente cuál es la que está yendo perfectamente, está yendo regular o está yendo pésimo. Le vamos a establecer este icono que aquí está y listo. Ahora nosotros vamos a irnos a establecer una tabla dinámica. Vamos a elegir los datos. En este caso vamos a utilizar los datos de una fuente externa, pero va a ser de nuestra misma hoja, que es de aquí, las tablas del modelo de datos de este libro. Le damos a abrir y le vamos a dar que esté en una hoja de cálculo. La vamos a aceptar y aquí, como ven, pues aquí ya tenemos la tablita de nuestros parámetros. Entonces nosotros vamos a filtrar lo que es las filas, las máquinas en filas, los turnos en columnas, los ensamblados de 2021 en valores para que se nos haga una sumatoria. También vamos a establecer lo que es aquí, la eficiencia, el indicador KPI, aquí el estado y la eficiencia. Como pueden ver ahí, nosotros ya nos dan los semáforos, como le decimos, para determinar lo que está lleno dentro del KPI. Ahora lo que nos queda es armarlo de mejor manera. Aquí tenemos lo que es la eficiencia, podemos dejarlo en porcentajes para que se vea mejor. También la sumatoria de ensamblados, como pueden ver aquí, tenemos aquí los totales, ya sea en el turno 1, turno 2 y turno 3. Lo que también podemos hacer aquí es lo que insertar la segmentación de datos. Tenemos aquí la insertación de máquinas y de turnos, como pueden ver aquí. Entonces, lo que aquí nosotros podemos acomodarle y más que todo darle diseño. En este caso vamos a ver qué diseño le podemos dar para que sea medio bonito. Pongámosle esta tabla. Entonces, aquí también podemos cambiar los nombres. Si es que aquí estamos estableciendo los turnos, podemos establecer el nombre ahí. Bueno, aquí tenemos que nuestra etiqueta de filas van a ser las máquinas. Entonces, aquí ya vamos dando forma a lo que es nuestro indicador KPI. Esto es un indicador aplicado en Excel. Entonces, aquí igual podemos recortar esta partecita de acá y listo. Lo que también podemos nosotros hacer es hacer un gráfico para determinar cómo es que nos vamos desenvolviendo. Entonces aquí podemos irnos a un gráfico dinámico e insertar. Como ven aquí, ya está dando forma. Entonces podemos ponerlo acá. También podemos hacer lo que es la fijación de celdas en los resultados, como les mostré en el ejemplo. Pues podemos ir aquí a formas. Tenemos aquí nuestro botoncito, podemos ponerlo aquí, luego le damos forma. Aquí podemos darle un poquito de forma. Ahí está. Podemos copiar lo mismo. Por lo tanto, aquí podemos decir que vamos a querer que nos arroje también el total de la producción o de los ensamblados, en este caso, ensamblados 2021. Y aquí también nosotros podemos escribir el total de eficiencia. Lo que nos puede indicar el indicador KPI es el indicador lo que está a través de estos semáforos. Le damos, vamos a intentar acomodarle. Listo. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es, no sé, irnos acá, a un ladito, un externo de nuestra presentación y determinar el total. Nuestro total de la sumatoria de ensamblados es el 75.210 ensamblajes, mientras que el total de nuestro total de eficiencia es de 59%. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos reflejados aquí para que por cada clic que le demos aquí, digamos por máquina, también se nos aparezca aquí el total de ensamblados de esa máquina y en el turno? Entonces aquí podemos abrir o insertar, vamos a fórmulas, vamos aquí a cuadro de texto, vamos aquí a poner a la barra de fórmulas, como ven aquí, y nos vamos acá a la parte donde está el total. Pues le damos Enter y ya lo podemos arrastrar hacia acá, como ven ahí. Entonces aquí tenemos esto establecido ya. Igualmente, podemos coger y copiar. Y aquí igualmente en la barra de fórmulas, para el total de eficiencia, vamos aquí a establecer. Y aquí nos da. Pongámosle que eso también va a ser en porcentaje. Aquí está el porcentaje.
y aquí tenemos un 59%. Como pueden ver, aquí hace esto no se puede establecer aquí con negritas, podemos hacerlo un poquito más grande, igual esto con negro, un poco más grande, y listo. Entonces, eso sería lo que la presentación de nuestro KPI y cómo nosotros podemos tomar un razonamiento, una evaluación de nuestro indicador KPI, como podemos verlo acá. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestros cuadritos de segmentación, que también podemos darle un colorcito, como ven aquí. Podemos ponerle este naranja, este verde, y aquí está. Entonces, esto es nuestro indicador KPI. Como pueden ver, aquí está una tablita y aquí están como unos datos que nos arrojan para el análisis visual. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, según nuestros datos, al querer filtrar, vemos que nuestro turno 1, a simple vista, vemos que tenemos más vistos verdes. Entonces, podemos decir que nuestro indicador KPI indica que en el turno 1 las máquinas están rindiendo bastante, en especial la DR, tenemos la DOSAN y tenemos la SANI. En la parte 2, vemos que en el turno 2, ya que es de la tarde, que nuestras máquinas empiezan a no tener buenos rendimientos, como ven aquí. Y en el caso de la parte del turno 3, que es de la noche, vemos que más o menos están levantándose, que tenemos aquí de la SANI, que tiene un 99% de eficiencia, cosa que es muy buena. ¿Cómo podemos ver eso también? Digamos, es que quiero ver de la DR, que es una maquinita especial. Vemos que en total, en todos sus turnos, tiene un total de ensamblajes de 20.500 y un total de eficiencia del 61%, cosa que está en el intervalo de regular. Supongamos que vamos a ver de otra maquinita que es la SANI. Vemos que en en los dos turnos que tenemos aquí, 1 y 3, tiene buenos resultados. En las 2 como que se baja también, pero tiene el 87% de eficiencia, cosa que es muy bueno para nuestra empresa. Vemos que es una máquina full efectiva. En el caso aquí podemos fijar que, digamos, la SANI, ¿cómo va en el turno 2? Tiene una eficiencia del 66%, cosa que está regular. En el turno 1, la SANI tiene un buen total de eficiencia. Tenemos que 6.000 ensamblados solo en el turno 1. En el turno 3 vamos a ver que la SANI tiene un total de ensamblajes de 500.000 y una total de eficiencia de 99%, cosa que está muy bien. Lo que podemos concluir, si podemos ir jugando frecuentemente con los indicadores que podemos ver aquí y con la gráfica que también nos indica un porcentaje o un rendimiento, como podemos ver aquí, vemos que una de las decisiones que podemos tomar como administradores es que podemos confiar más en la máquina SANI. Podemos cambiar nuestras máquinas a máquinas SANI, ya no tener lo que es la máquina DR, por ejemplo, que nos genera un rendimiento un poco menor, la DOSAN, que es un 63%, o la XMG, que es la que menos eficiencia tiene, que es un 35% en total. Entonces, con esto podríamos decir que los indicadores KPI es muy importante para determinar nuestra eficiencia y nuestra productividad. Si es que las máquinas no son eficientes, nuestra productividad tampoco es eficiente. Entonces, bajo este modelo, determinamos si es que sí o sí corresponde a lo que nosotros podemos ver. Y bueno, esa sería nuestra presentación de lo que es los indicadores KPI. Espero que haya sido muy interesante para ustedes y muchas gracias.